sacarnos una foto con los sombreros. ¿Te vas a poner foto o no? Vale, vení. Cuando terminemos, ya estamos en vivo. Ya estamos en time. On time. Estamos en vivo, sí. A ver. Sacando esto. ¿Salió bien? La tapa. Mejor. Bueno, empezamos entonces. Bueno, muy buenas tardes. Es un placer para mí darles la bienvenida a todos los que están acá presentes en la OSEMA y también todos los que nos están mirando virtualmente. Yo soy Sybil Rhodes, soy la directora del Departamento de Ciencias Políticas y Jurídicas de la OSEMA, también de nuestro Observatorio de Política Exterior. Y como decía, es un gran placer para mí abrir este evento de nuestra Cátedra Reino Unido, que hacemos juntos con nuestros partners en Bridgam, Argentina. Tenemos un grupo interesante de inmigrantes británicos en la Argentina, un grupo muy interesante, creo que va a ser un placer, una gran alegría. No quiero ocupar más tiempo, así que le voy a pasar la palabra al moderador, Alejandro Campos, el director ejecutivo de Bridgam Argentina. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sybil. Como todos los que nos siguen conocen, hace varios años que tenemos este ciclo, que es la Cátedra del Reino Unido de Gran Bretaña, en la que lo que buscamos es promover los valores y los lazos culturales y históricos que existen entre la Argentina y el Reino Unido. Hemos abordado todo tipo de temáticas económicas, comerciales, sociales, deportivas, culturales. Este año tuvimos acá la presencia de la embajadora Kirsty Hayes. También la última edición estuvimos reunidos con los colegios británicos que hay en la Argentina. Y en esta oportunidad nos convoca hablar acerca de los inmigrantes británicos en la Argentina. Como saben, la Argentina ha recibido inmigración de todo el mundo, pero particularmente del Reino Unido han venido muchísimos, tanto ingleses como galeses, escoceses e irlandeses. Los inmigrantes irlandeses cuando vinieron eran británicos, claro. Pues vinieron mucho tiempo antes que se dividiera la isla en norte y sur. Pero bueno, eso será motivo de otra charla. Pero bueno, simplemente les voy a presentar a quienes nos acompañan hoy, que son varias generaciones después de los británicos que han venido a nuestro país. A mi izquierda lo tengo a Enrique Martin, él es ingeniero agrónomo, productor agropecuario, y bueno, y descendiente de ingleses, entre otros, ¿no? Pues irlandés, escocés, ¿no? Una mezcla británica en su sangre. Damián Donnelly, que es asesor financiero y presidente de la Fundación Espartanos, que también merece otra charla, pero no va a ser motivo hoy, y descendiente de irlandeses, y Carlos Robertson Lavalle, descendiente de escoceses, también productor agropecuario e ingeniero agrónomo. Así que les voy a... esto va a ser algo muy... espero que se haya escuchado algo de lo que dije. Si no, lo importante es lo que hablen ellos, si no yo. Así que voy a iniciar la primera pregunta, que simplemente va a ser que cuenten la historia, ¿no? De sus familias, cuándo llegaron, cómo llegaron, y cuál
cómo ha ido desarrollándose esa familia en la Argentina. Vamos a empezar por Damián. Bueno, empezamos entonces de oeste a este. Empezamos de Irlanda hacia... Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Mi nombre es Damián Donnelly. Y bueno, sí, efectivamente, mi familia proviene enteramente de Irlanda, ¿no? Ingresaron con el pasaporte británico, así que entraron como británicos, dado que la independencia se produjo en 1916 o 1921. Así que mis bisabuelos son los que vinieron a Argentina. Por el lado de mi padre Donnelly vino John Donnelly, que provino de Wexford, y vino en 1847 más o menos, huyendo de la hambruna que asoló Irlanda por la peste de la papa, ¿no? Hubo 2 cosechas enteras que se arruinaron por un hongo que afectó a la tierra, y eso produjo una crisis humanitaria tremenda. De 8 millones de habitantes que había en Irlanda, se dice que 2 millones murieron y 2 millones emigraron, y 4 millones quedaron en la isla. Y hoy la población es de 6 millones, con lo cual fue una isla que también expulsó bastante recurso humano, digamos, ¿no? Y bueno, lo natural en esa época era ir a países de habla inglesa, ¿no? Como Australia, Inglaterra o Estados Unidos. Pero había un sacerdote católico llamado Fahey, irlandés, que había venido acá a Argentina con esta ola migratoria, y él hizo enormes esfuerzos para que los irlandeses traten de venir a Argentina, porque era un país católico. Entonces, porque en esa época la fe era muy importante y también dividía mucho, ¿no? Y entonces decía que los que se iban a países protestantes iban a perder la fe con el paso de las generaciones, y que eso era peligrosísimo. Y bueno, para los tiempos que corrían, eso era un valor muy importante. Así que bueno, John Donnelly salió a los 13 años de edad desde Wexford con unos primos de apellido Lambert, y bueno, llegó a Buenos Aires, se empleó en una carpintería. Dicen que una vez la mujer de Rosa se olvidó una cartera y él se la recuperó, y bueno, se ganó una propina por lo menos. Y bueno, con el paso del tiempo se fueron metiendo en negocios más agropecuarios. Él llegó con un hermano, y el hermano se fue del país, no sabemos a dónde. Y bueno, fue trabajando en la parte agropecuaria, más bien, cuidando ovejas, ¿no? Como aparcero, por el lado de Salto, por ahí. Y a los 31 años más o menos se casó con Mary Cardiff, que también era irlandesa, de 21 años de edad. Y se casaron en San Antonio de Areco, donde había una gran comunidad irlandesa también. Y después siguieron rumbo al norte hacia Santa Fe, hacia el sur de Santa Fe, un pueblo que se llamaba Sargento Cabral, bastante cerquita del límite con la provincia de Buenos Aires. Hubo una reunión de los Donnelly ahí, todavía está la casa donde vivían, que era más chiquita que este escenario, toda llena de bosta de vacas, porque estaba muy abandonada. Al lado había una casa ya un poquito mejor, que creo que sigue perteneciendo a nuestra familia. Y de ahí, y ellos tuvieron 14 hijos. Y
después esos 14 hijos se fueron yendo más bien hacia Rosario. Mi abuelo era el número 11 de esos 14 y emigró hacia Córdoba. Hacia Córdoba, Villa María, Villanueva también, ahí cerca. Y ahí alquilaba tierras y hasta que, bueno, él tuvo 11 hijos, mi padre es el segundo, o el tercero de la familia. Y, bueno, de esos 11 hijos, algunos se morían cuando eran chicos, era bastante común, 1 o 2 bebés se morían, y de hecho mi abuela, que era Carrie Maguire, ella murió en un parto, ¿no? Al igual que mi otra abuela materna. Mis 2 abuelas murieron en partos. Por el lado de mi madre, la familia es Rattigan. Ellos provienen de Westmeath, que es de Dublin hacia el oeste, unos 50 kilómetros. Yo no sé si dije, pero la familia Donnelly provenía de Wexford, que es del sur. La familia Rattigan también vino en esa época. Creo que eran más, no tanto huyendo de la hambruna, sino más bien con un espíritu más emprendedor, me parece que venían esta familia. Perdón. Y cómo es, porque allá también en Irlanda se daba lo de la ley de herencia, donde solamente heredaba el mayor. Entonces el resto de la familia o se sometía al mayor o buscaba otros horizontes. Entonces creo que en el caso de la familia de mi madre, las Rattigan, se daba más el caso de que era gente queriendo prosperar. También vinieron a Argentina impulsados por este sacerdote Fahy que les alentaba a que vayan a países católicos. Y el viaje era salir de Wexford a Liverpool y de Liverpool a Argentina. Entiendo que el viaje era más caro que el viaje a Estados Unidos. Probablemente porque los viajes a Estados Unidos salían desde la costa oeste y el trayecto sería más corto, pero con lo cual no tengo bien claro ahí, bueno, cómo, si los que vinieron eran tan pobres como los que fueron a Estados Unidos, digamos, ¿no? Pero bueno, cuando me cruzo con irlandeses en mis viajes, se sorprenden de que haya una comunidad tan grande de irlandeses en Argentina. Y siempre le digo, bueno, they took the wrong boat, ¿no? Así que bueno, este Rattigan se casó con Whelan, tuvieron pocos hijos, 2 hijos creo nomás. Uno es mi abuelo, que se casó con Isabel Dillon, y esta Isabel Dillon y mi abuelo Rattigan tuvieron 7 u 8 hijos que, bueno, de nuevo, se morían algunos chiquitos que no los contaban, ¿no? En la familia, porque se morían a los 2 años. ¿No? Lo curioso es que mis 2 abuelas, al haber muerto en partos, cuando mis padres se conocen, en una típica kermés irlandesa, que era el lugar donde se conocían, mis padres tuvieron 13 hijos, del cual yo soy el 9º. Así que, pero cada vez que había un parto, mi padre se escondía porque tenía recuerdos de que se le había muerto la madre y a mi madre también se le había muerto su madre. Así que, bueno, siempre era un problema cada vez que había un parto en casa, por los nervios que le daba a mi padre. Nunca le pasó nada a mi madre, murió hace poco, a los 93 años, rodeada de sus hijos. Algunos hijos los tuvo que despedir, pero tuvo 70 nietos y ya va por el bisnieto número 70. Así que de tan poca gente
cómo nace, cómo se va expandiendo la diáspora, ¿no? Así que esa es un poco la historia, ¿no? Algunos hermanos míos ya han muerto, jóvenes algunos, pero en nuestra familia, por lo menos, las tradiciones irlandesas se han transmitido, especialmente las religiosas, ¿no? Nosotros solíamos rezar el rosario no todas las noches, ¿no? Para que no crean que somos tan santos, éramos bastante diablos. Pero a la noche se rezaba el rosario alrededor de la cama de mis padres, que es una costumbre muy propia de Irlanda, ¿no? De rezar el rosario en la familia, en familia. Esa costumbre se mantuvo siempre en nuestra casa, ¿no? Y también tengo entendido que la comunidad irlandesa se amalgamó muy bien en Argentina por esta situación también. Los irlandeses que habían venido acá eran muy devotos y asistían a misa. Asistían a misa sin conocer el idioma, más bien que la misa era en latín, pero los italianos y los españoles miraban quiénes eran este grupo de personas tan piadosas que se acercaban a misa y con tanta puntualidad y todo, porque los cuentos son que se despertaban a las 4 de la mañana para ir a misa de 10, ¿no? Poner todos los chicos en el carro, con lluvia, hacían todo tipo de sacrificios, porque el momento más importante de la semana era ir a misa, ¿no? Y entonces es ahí en misa donde se empiezan a conocer con la comunidad italiana y española y empiezan a darse cuenta que es gente muy honesta y de trabajo, que conocían la parte agropecuaria o la agricultura, por venir de una actividad generalmente agropecuaria en Irlanda, donde la cría de ovejas era muy común, entonces empezaban a trabajar en los campos como aparceros, o sea, se quedaban con un porcentaje de las ovejas que se reproducían y así iban construyendo su capital y después alquilaban campos y después terminaban comprando campos porque eran muy austeros y muy serios trabajando y los campos en esa época eran muy baratos y se vendían por poca plata, con lo cual se fue construyendo un montón de familias de irlandeses, fueron comprando campos, ¿no? Dicen que de acá hasta Venado Tuerto es todo, se puede viajar, todos campos de descendientes irlandeses, ¿no? Entonces, ha habido mucha actividad agropecuaria de parte de las familias irlandesas, ¿no? En nuestra familia también fue lo mismo, mi abuelo tuvo campos entre Varadero y Capitán Sarmiento, una zona por ahí, y que todavía lo tenemos, ¿no? Por supuesto que fue dividido con sus 6 o 7 hermanos que tenía mi madre, y después ahora dividido 13, bueno, me queda una cosa muy chica, pero una maceta para cada uno. Pero lo bueno es que lo pudimos mantener durante tanto tiempo, ¿no? No sé cómo estoy de tiempo. Si querés andar redondeando así. Bueno, la verdad que la vida familiar siempre fue lo más importante en nuestra casa, ¿no? Nuestros padres hablaban en inglés entre ellos, rezábamos en inglés. Mi padre cuando contaba ganado lo contaba en inglés, que yo me sorprendía y teníamos que dirigirnos a ellos en inglés. Ellos nos hablaban a nosotros en inglés y nosotros le teníamos que contestar en inglés, especialmente a mi padre, que consideraba que el idioma inglés era un atributo de muchísimo valor porque a él lo ayudó muchísimo cuando tuvo que ejercer la profesión de comerciante, que viajó por Estados Unidos y traía equipamientos para la Argentina y el inglés le abrió muchísimas puertas, entonces nos inculcaba mucho a que hablemos en inglés en la familia, entre nosotros también, pero hablábamos menos entre nosotros. Así que bueno, vivíamos en una casa en Belgrano, una casa muy grande,
fuimos a un colegio inglés, el Dorado Day School, de los hermanos Green, que eran muy amigos de mi padre también. Así que esa es un poquito la historia de nuestra familia, que creo que era el propósito de hoy, era contarles un poquito de la inmigración, por lo menos de la parte de la isla irlandesa. ¿Mm? Y creo que un poco lo que relatás tiene sentido con lo que uno ve de los descendientes irlandeses, ¿no? En donde la impronta de la religión es muy fuerte. De hecho, el año que viene, en 2025, se cumplen 200 años del primer tratado de amistad, navegación y comercio con el Gran Bretaña. Y ese tratado de amistad fue la primera vez que la Argentina reconoce un culto extranjero que no sea católico, digamos. Así que eso marca un poco bueno, la impronta de ese tipo de inmigración británica. Vamos a movernos de isla y le vamos a pedir a Enrique Martín que nos cuente un poco la historia de su vida, bueno, de su vida no, de sus antepasados, sobre todo los ingleses. Vimos que dijo que venían de todos lados, pero bueno, por lo menos la parte del inglés. Bueno, en el caso nuestro, el que vino a Inglaterra fue mi abuelo. Él nació en 1899 en Londres y quiero leer un par de párrafos para no errarle porque su vida es increíble. En la Primera Guerra Mundial ingresó a la Marina Mercante de ese país como operador de telegrafía. Contaba 17 años de edad, siendo el buque donde estaba torpedeado en el mar Mediterráneo. Posteriormente se realizó como piloto de la RAF. Una nota, él invitaba a sus amigos que estaban en Inglaterra, y había uno llamado Tommy Ainscow, y Tommy venía a almorzar los domingos a San Martindale y me contaba que él estaba en la torre de control y mi abuelo venía en el avión y era la época que contaba. Llegaba 1, 2, 3. Bueno, así. Bueno, al firmarse el armisticio de 1919 y tomado el gobierno de Rusia por los bolcheviques, se alistó en la Royal Navy y fue a Siberia, Murmansk, para luchar contra el comunismo. Luego de la evacuación de las tropas aliadas en Siberia, buscó realizarse en el extranjero y marchó a Sudáfrica. Y de allí, en 1923, con su hermano Leonard, se trasladaron a Buenos Aires. El cuento familiar es que mi bisabuelo enviudó y se volvió a juntar con otra mujer, se casó de vuelta y que esa segunda madre era bastante mala y que los dos se rajaron en barco a dar la vuelta al mundo. Estuvieron un año en Sudáfrica trabajando en un estudio contable y al año decidieron, bueno, vamos a seguir dando la vuelta al mundo y se subieron a otro barco y aparecieron en Buenos Aires. Sin un mango en esa época y dice que los cuentos de la familia era que sacaban la cuenta entre gastar la suela de zapato o tomar el colectivo. Y que tenían un traje y entonces al casamiento iba uno o el otro. Bueno, con el tiempo, él era un inglés recién llegado, no era nadie, y se había puesto de novio con mi abuela Cábana, y la familia estaba en la Argentina hace mucho tiempo, una familia tradicional, y este era un inglés, que no era nadie, y los Cábanas medio que no lo aceptaban. Un día la buscó a mi abuela y a la suegra que los acompañó y se casó. Así de una. Y bueno, después él empezó a los dos, a Leonard, que era el hermano de él, y a él les dieron el título honoris causa en la Universidad de Buenos Aires de Economía, los dos, digamos, sin ir a la facultad.
eran bastante bochos, y él funda Henry Martin y compañía, que todavía existe, que fue la primera auditoría de la Argentina. Que hoy es Iguay. Que sigue, claro. Que, bueno, él después se la regaló a un hermano que vino más tarde, y él se juntó con lo que es ahora. Sí, con los Soñén. Bueno, sigo la historia. Su hobby eran las vacas lecheras, y él trabajaba siempre, en un momento, trabajaba en cosas económicas, y un día era presidente del Banco de Londres, y él siempre trabajaba mucho en arreglar temas económicos. Y aparece un señor Viro, y este señor Viro tenía el invento de la patente de la virome, que en ese momento era muy codiciado la virome, porque usaban la lapicera que chupaba la tinta del tintero, y la virome tiene una tinta más gruesa, más espesa, y él, cuando era piloto en la RAF, las viromes explotaban por la presión, las lapiceras, no las viromes, y la virome no pasaba eso. Entonces, por alguna razón, él le gustó el tema de lo vio como que era bueno. En este coso en la historia que escribió la persona que trabajaba con él, dice que algunas viromes andaban y muchas no. Y él decía que si una andaba, se podía hacer que todas anden. Entonces formó un fondo, que estaban unos Bomsil, que son abogados, Diego Lesica Alvear, él, Viro y algunos más, y decidieron mejorar la virome y hacerla conocer en el mundo y comercializarla, etcétera, etcétera. Bueno, así fue, digamos, que terminó la virome por todo el mundo. Él viajaba como loco por todos lados, hacía juicio a lo que le fabricaban viromes fuera sin pagar el royalty, y bueno. Y con el tiempo le compró la patente del invento a Viro. Y bueno, después empezó a comprar campo y puso una cabaña de Holando argentino, su hobby eran los tambos. Se compra una chacra en Pilar, que según la descripción era un bajo con un puestito medio abandonado, y que tenía tipo 20 hectáreas, y arrancó con eso. Eso hoy es Martindale, que terminó siendo 500 hectáreas, y la cabaña la puso ahí, y dicen que el piso era todo de goma, y que cada vaca tenía ahí un pizarrón con toda su producción, todos los números, y Mozart para que den más leche. Bueno, tuvo dos hijos, él era protestante, tenía un padre, Father Leo, que lo convirtió al catolicismo. En Martindale está la capilla Santa Margarita de Escocia, mi abuela se llamaba Margarita, y bueno, lo convirtió y puso el nombre a mi padre de Lío, por el padre este que lo convirtió. Mi abuela materna también era protestante, y también la convirtió Father Leo, porque ella venía de suizos alemanes, entonces también la convirtió. Con el tiempo, bueno, Martindale se convirtió en el club que es ahora, que es un bar and country. Y bueno, y nosotros seguimos con los campos, y una tradición bastante agropecuaria. Y no mucho más. Ni mucho menos. La verdad que también suena un poco como el perfil del inglés emprendedor, ¿no? Realmente vino prácticamente sin ningún bien ni ninguna fortuna, y lo que ha emprendido, no solo en el agropecuario, sino en los negocios, la visión de encontrar este vino, que era húngaro, no sé, húngaro. Y bueno, desarrollar lo que fue la virome, que era la virome es la pelotita adelante
bueno, esa lapicera, y que es un invento maravilloso, ¿no? Y que haya tenido esa visión, y bueno, después mismo Martin, mucha gente de acá lo debe conocer, pero es uno de los countries más antiguos del Gran Buenos Aires, y bueno, y realmente que ha crecido muchísimo. Pero bueno, daremos paso entonces al tercer miembro de este panel y de la Gran Bretaña. Nos quedó pendiente el galés, pero ya lo haremos en otra oportunidad. Pero bueno, Carlos nos va a contar un poco su historia. Ahora nos vamos al norte, ¿no? Sí, a Nos los cruzamos de Highlands. isla y ahora vamos a un lugar un poquito más frío, a Escocia. Sí. Contanos, Bueno, Carlos. yo soy Carlos Robertson Lavalle. Quería agradecerte, Alejandro, la oportunidad que me diste de poder contar una parte de mi historia familiar. Yo siempre, o hace mucho, sostengo que cuanto más uno conoce de su bagaje, historia familiar, más se conoce a uno mismo y más entiende, bueno, la locura que uno tiene. Entonces, yo me interesé, bueno, sobre todo sobre la parte, sí, escocesa de mi apellido. Mi apellido es un híbrido entre escocés y criollo. Pero bueno, me voy a concentrar hoy en la parte escocesa. Y la historia arranca por el 1806, en una zona de los Highlands escoceses que está a 75 kilómetros de Aberdeen. Aberdeen es una ciudad sobre la costa y esto está hacia el oeste a 75 kilómetros, bien metido en los Highlands, con un clima en invierno bastante áspero y campos, bueno, que los he conocido por suerte, pero acá vivimos en la gloria con los campos que tenemos a comparación de las tierras de allá. Pero bueno, y esto empieza en un castillo que se llama Abergeldy, que está a 1,5 kilómetros de otro castillo que tal vez hayan escuchado hablar, que es el castillo de Balmoral, que es la residencia de los reyes de verano, y que es donde falleció la reina Isabel II. En este castillo, Abergeldy, que está sobre un río que se llama el Dee, D-E-E, bueno, resulta que la hija del dueño del castillo y de las tierras, que se llamaba David Gordon, la hija tuvo la excelente idea de enamorarse del jefe jardinero del parque de esta propiedad, de este castillo, que hasta el día de hoy que no he podido encontrar cómo se llama esta chica Gordon, pero bueno, decidieron escaparse a Canadá, porque me imagino que el padre David Gordon no aprobaría que la hija se relacione con el jefe de jardinero de la propiedad. Entonces, bueno, no les quedó otra que irse al Canadá. Yo tengo el árbol genealógico del clan Gordon, que es uno de los clanes más importantes que tuvo y tiene Escocia. Tengo la genealogía desde el 1100, o sea que tengo ahí para divertirme con nombres. Y bueno, y en este castillo, a partir de 1848, no era este señor David Gordon, sino que en 1848
el propietario de ese momento, que era Gordon, le alquiló a la reina Victoria la propiedad esta, donde está este castillo de Mergeldi. Pero bueno, previo a eso, como dije, en 1806 pasó esto que les conté, que bueno, esta pareja formada por Charles Robertson y la hija de Gordon se fueron al Canadá a encontrar mejores aventuras. En Canadá, bueno, se instalaron en Toronto, ahí tuvieron un hijo varón, un único hijo varón, Charles Robertson, que, bueno, a su vez se casó con una irlandesa, Margaret Fitzgerald, y de esa unión surgieron 13 hijos. El hijo mayor, Charles Robertson Fitzgerald, fue mi bisabuelo, que estudió ingeniería en la Universidad de Toronto, fue medalla de oro. Todavía tengo que ir a la Facultad de Ingeniería a constatar, bueno, que es cierto que fue medalla de oro, pero bueno. Y Charles Robertson Fitzgerald decidió emigrar del Canadá en 1860 y primero recaló en Río de Janeiro, pero no le gustó porque hacía mucho calor y era muy húmedo. Entonces siguió viaje y apareció acá en Buenos Aires. Y acá se relacionó con la sociedad criolla y se casó con Matilde Lavalle y Zamudio. Y yo, bueno, me imagino que Charles Robertson Fitzgerald no sabría hablar una jota de castellano. Pero bueno, se relacionó así con mi bisabuela y tuvieron 4 hijos, 3 mujeres y un varón, Carlos Robertson Lavalle. Ahí fue donde se juntó el Robertson con el Lavalle. Mi bisabuelo, bueno, como ingeniero, participó en la campaña al desierto con Roca, integró la comitiva de científicos que iban relevando los campos buscando agua potable. Y también entiendo que eso fue en 1875, 1880. Previo a eso, también participó de toda la movida ferrocarrilera de 1860 en adelante, que arrancó gracias a un norteamericano, William Wheelwright, que fue a interesar primero a sus pares americanos, digamos, empresario de ferrocarril, como no le dieron bolilla, de ahí se fue a Inglaterra y en Inglaterra consiguió a 3 o 4 empresarios de los ferrocarriles que pusieron la plata para que se desarrollara todo el espectacular entramado de vías que supimos tener. Así que, bueno, volviendo a Charles Robertson Fitzgerald, no sé si fue participando de la campaña del desierto con Roca, pero se cayó del caballo y se perforó los pulmones con las costillas y ahí quedó abonando el suelo argentino. Y lamentablemente a mi bisabuela viuda no le quedó ni una hectárea de campo. Así que, bueno, mi abuelo, Carlos Robertson Lavalle, quedó huérfano muy chico. Y la madre y las 3 hermanas de mi abuelo se fueron a vivir con unas tías. Y ahí, bueno, mi abuelo terminó su educación secundaria y
quiso estudiar medicina. Como no tenía plata para estudiar medicina, trabajó en el correo vendiendo estampillas, en el correo central, y todos los días hacía el arqueo para que le cerraran las cuentas. Y bueno, se recibió de médico cirujano y fue un gran cirujano que desarrolló un método para curar la tuberculosis cuando todavía no se había descubierto la vacuna. Y primero tuvo mucha resistencia con sus pares médicos, como suele ocurrir con alguien que se sale de la línea. Mi abuelo fue de la generación del 80. Yo pude ver un libro escrito en esa época y está la foto de mi abuelo con bigotes de manubrio de bicicleta, bueno, como uno de los que personas, digamos, destacadas de esa generación. Y él, desarrolló este método para curar la tuberculosis y fue a Inglaterra. Y acá yo tengo un librito que le publicaron y que dice, el título: fue adoptado en Inglaterra el método argentino de Robertson Lavalle contra la tuberculosis. O sea, él desarrolló un método en el cual, como buen cirujano, bueno, operaba la zona que estaba afectada por la tuberculosis y tenía un alto grado de éxito y salvó muchas vidas. Eso fue en 1930, cuando todavía no se había descubierto la vacuna. Así que, bueno, esa fue digamos, lo cuento porque, bueno, es un episodio relacionado con Inglaterra. Y bueno, mi abuelo después se casó, o sea, de grande, se casó a los 50 y pico con mi abuela, que era santiagueña, y una vez le preguntaron por qué se había casado tan de grande y contestó: porque antes no tuve tiempo, porque me dediqué tanto a la medicina que bueno. Bueno, mi abuelo tuvo a 2 hijos, uno de ellos, Carlos Robertson Lavalle, mi padre. Mi padre estudió ingeniería civil, repitiendo la experiencia de su abuelo, de mi bisabuelo. Y bueno, mi padre se dedicó a construir represas hidráulicas, entre otras la del Chocón, Cerro Colorado. Tuvo una participación ahí como subsecretario de Agua y Energía. Y bueno, y mi padre tuvo 5 hijos, 2 mujeres y 3 varones. Yo soy el mayor de los varones. Y bueno, y soy el último mohicano, porque yo soy Carlos Robertson Lavalle y, que yo sepa, hasta el día de hoy no tengo un heredero. Entonces, para mí, bueno, es muy importante contar esta historia porque yo estudié agronomía, no jardinería, pero un poco se cierra el ciclo, ¿no? Del jefe jardinero al ingeniero agrónomo. Así que, bueno, esa es mi historia y por suerte un tío, un primo de mi padre se dedicó a investigar todo esto que les conté, así que para mí fue muy fácil saberlo y bueno, esa es la historia que les puedo contar. La verdad que escuchándote, Carlos, me suena más o menos como tu historia, es como el Outlander criollo, ¿no? O sea, hicimos todo un viaje desde Aberdeen y desde las Highlands hasta la ciudad de Buenos Aires. Fue fantástico, la verdad, escuchar todo este relato. Y bueno, la verdad que uno escucha Escocia y dice, bueno,
el whisky, pero también tenemos acá los irlandeses que medio se disputan, ¿no? De dónde viene el whisky. Y quería preguntarles de las fiestas, de las celebraciones de cada país, y me refiero a Damián, pues te tiro la más fácil, porque la verdad que entiendo por dónde va a venir la celebración irlandesa, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, la verdad que, bueno, es ineludible la fiesta de San Patricio, ¿no? El 17 de marzo. Toda persona que nace cerca de esa fecha necesariamente se tiene que llamar Patricio o Patricia. De hecho, tengo una hermana que nació el 28 de marzo, fue Patricia. Y, y sí, la verdad que la fiesta de San Patricio es la típica fiesta irlandesa que siempre ocurre en el medio de la Cuaresma, que es un tiempo donde el típico sacrificio es no tomar alcohol. Entonces hay una dispensa especial para el pueblo irlandés, el día de San Patricio, que le exime ese día solamente de esa restricción. Pero recién, claro, cuando uno va hablando, va escuchando todas estas historias tan lindas de las familias, ¿no? Uno se va acordando también de los cuentos que va oyendo en la casa, ¿no? Y me vino a la mente, no tiene nada que ver con esta celebración, pero mi abuelo materno, don Patricio Ratagan, tenía varias hijas, bueno, mitad y mitad eran, ¿no? Pero serían cuatro mujeres que estaban en el campo, vivían en el campo, y las visitas eran muy poco frecuentes, ¿no? De la gente. Entonces, cada tanto aparecían a caballo unos muchachos a visitar, ¿no? A ver que sabían que había mujeres ahí, qué sé yo, y entonces los salía a recibir don Patricio, les hablaba, y si no contestaban en inglés, les daba un poco de agua y le mostraba la salida. Y las mujeres estaban dentro del living mirando, pues, se caían las lágrimas, veían hombres por primera vez en, no sé, en 3 meses, pero si no hablaban inglés no los dejaba bajar del caballo. Se tenían que ir, solamente se podían bajar los que hablaban inglés. Qué genial. Para la audiencia les digo, existe la posibilidad de hacer preguntas. O sea, los que están en forma virtual, si quieren preguntar, a mí me van a informar acá. Y lo mismo los que están presenciales, si quieren hacer alguna pregunta, también lo pueden hacer. De una cosita. Sí. Hablando de las fiestas en Navidad, la típica comida que se hacía era el plan pudding. Se sigue haciendo, digamos. El plan pudding es una torta como la galesa, pero un poquito más compacta, que se sirve, se empieza a hacer en octubre y es para Navidad, ¿no? Lleva como 2 meses de asentamiento y se sirve con una ceremonia donde se calienta un coñac y se tira arriba de la torta, y se presenta en la Navidad con toda la torta incendiada y todo muy, muy divertido, muy, muy, muy impresionante. Y esa era una típica costumbre del preparado, del plan paring y todo eso. Era toda una ceremonia de la familia que todo el mundo participaba, sacándole a las pasas de uva, sacándole las semillitas y todo. Y si te tocaba masticar una semillita, alguien cobraba, ¿no? Así que esas son las típicas cositas de la familia que se van pasando de generación en generación y aún hoy, ¿no? Así que bueno, eso era, quería agregar. Carlos, y por ejemplo, hablando así de celebraciones y demás, obviamente todo lo que es los Caledonian y todos esos deben formar parte un poco del acervo escocés, ¿no? Bailando los Sí, Eidsam, sí. todos esos. Sí, bueno, más que nada las gaitas. La gaita. Yo tuve la oportunidad de patrocinar una banda de gaiteros que se llama Highland Thistle Pipe Band, que es una banda que surgió en el Colegio San Andrés. Y bueno, la patrociné 3 años. En el 2022 fueron a Escocia a competir en el Mundial de Bandas Escocesas.
donde había 300 bandas, todas juntas. Y bueno, pero sí, la música con gaitas está muy presente. Y acá en la Argentina hay 4 o 5 bandas de gaiteros y con tambores. Y bueno, y están los bailes y los country dances, los bailes de campo, que no se bailan con gaitas, sino con otros instrumentos, con el violín y el acordeón. Y bueno, hoy en día, justamente este sábado hay un Caledonian, como se llaman estos bailes, que organiza el San Andrés. Y el tema es que son bailes que no son difíciles, pero tampoco son fáciles de aprender así en el momento. O sea que si vas a bailar estos bailes que se bailan de a 8 parejas o de a 4 parejas, tenés que tener una práctica previa para no hacer papelones. Pero bueno, sí, esa es una costumbre muy escocesa. Yo, bueno, algo que me olvidé contar sobre la historia de este castillo allá en Escocia, en Abergele, que en el 2022, cuando fuimos acompañando a la banda esta, al Mundial de Bandas Escocesas, después nos alquilamos un autito y llegamos hasta el castillo. Así que eso fue muy emotivo para mí, estar ahí donde había salido la abuela de mi bisabuelo, escapándose del viejo Gordon. Y fue, bueno, fue lindo y triste por un lado, porque antes de llegar ahí al castillo pasamos por Balmoral, por el castillo de la realeza, y ahí entré en un gift shop y me puse a hablar con la señora y le conté que iba a ir a Burgundy Castle, y me dice, ah, sí, acaba de morir el dueño, John Gordon, pero además vendieron la propiedad, solo les queda lo que queda del castillo, que es la torre y el parque. Así que, bueno, de ahí se me vino el alma abajo, pero bueno, de ahí pude llegar a 1,5 kilómetros al castillo, y eso, la verdad que fue una gran alegría. Y toda esa costa de este río Dee se llama el Royal Deeside, porque desde 1840, como conté, que la reina Victoria alquiló esta propiedad, están ahí los reyes pescando, porque este río allí es uno de los ríos donde se pesca con mosca muy buena trucha. Así que, bueno, y también lo increíble que estuvimos el 17 de agosto ahí, y el 8 de septiembre falleció la reina Isabel II ahí en Balmoral, y a ella la trasladaron en caravana del Balmoral a Edimburgo. Y tengo, bueno, se la pueden ver en YouTube, una filmación de un dron donde justo está pasando por el castillo de Abergele, la propiedad. Así que eso también fue muy, muy impresionante. Henry, como inglés te voy a preguntar de los deportes, pues si uno habla de deportes, lo primero que piensa es, viene todo de Inglaterra, más o menos. El fútbol, el rugby, el tenis, el polo, el cricket, todo eso o el hockey, todos esos deportes que de alguna forma también se practican ahí en Martindale. ¿Tenés algo para contarnos de todo esto? Bueno, en Martindale siempre se practicó el cricket, porque mi abuelo jugaba al cricket en Inglaterra cuando era joven. Se sentaba, invitaba a todos los colegios St. George, todos los colegios ingleses, y él tenía un árbol con una mesa redonda y se servía un gin tonic y miraba el partido de cricket. Algunos se acordarán del tema. Bueno, también mi padre y mi tío jugaban siempre al polo y al golf.
Al tenis se jugaba todos los fines de semana, siempre. Sí, la verdad que se hacía de todo. Y íbamos a estudiar en la época de la facultad y era difícil estudiar. Damián, el hecho de ser un descendiente británico, de tener de alguna forma esa identidad de origen, por lo menos, ¿cómo te ha, digamos, te ha beneficiado o no? ¿Cómo te has resuelto, cómo has resuelto en tu vida el hecho de ser un descendiente británico? ¿Ha tenido alguna influencia o nada? Bueno, como todo, pros y contras. Como soy muy optimista, siempre me encanta ver los pros. Me cuesta pensar un poco en las contras, pero sí, la verdad que me ayudó muchísimo, muchísimo en la vida. Eh, Como decía antes, el idioma, saber inglés, aparte me permitió que inclusive disfrutar muchísimo la música. La música se puso tan de moda, todo el rock, desde los Beatles en adelante. Yo siempre estudiaba las letras, qué quiere decir este músico, y un fanático de escuchar. Me encanta leer en inglés, me encanta escribir en inglés también. Trabajé en un banco americano y eso me ayudó muchísimo a avanzar en la carrera y a entenderme con los americanos y con todas las empresas multinacionales que eran clientes del banco. Y siempre lo hablé con una fluidez muy natural porque nuestros padres, eso se respiraba en la casa, ¿no? Entonces, siempre lo consideré que fue un plus muy grande, ¿no? Salvo cuando salía de mi casa para ir al colegio, que tenía que pasar por unas pensiones donde nosotros éramos los inglesitos y, y cruzar esa calle era bastante riesgoso. Pero bueno, eso también ayuda a forjar el carácter y a saber sobrellevar adversidades. Es lo único negativo que podría llegar a mencionar, pero no, la verdad que me ayudó muchísimo, 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 muchísimo. Y creo que la comunidad, en particular irlandesa, no puedo hablar por el resto, pero creo que se amalgamó muy bien en la sociedad argentina, ¿no? O sea, es muy gracioso porque algunos conocidos míos eh, me tildan de snob porque soy irlandés, cuando en realidad en Europa decir irlandés es decir pobre, ¿no? O sea, es la sociedad más pobre de toda Europa. Muertos de hambre, nos dicen de todo, ¿no? Come papa, qué sé yo. Y sin embargo, acá en la sociedad argentina ha puesto a la comunidad irlandesa en un lugar muy favorable, tiene muy buen predicamento, ¿no? Entonces, eso también es un regalo que recibí, como dice mi madre siempre, sin merecerlo. Le encantaba decir que todo lo que tienes en la vida no te lo mereces. Carlos, ¿cómo ves las perspectivas de acá al futuro? Las relaciones argentino-británicas, ¿vos lo ves como algo positivo, algo con buenas perspectivas? ¿Qué expectativa tenés? Sí, siempre lo veo como algo positivo y, bueno, está muy sujeto a lo que decidan nuestros gobernantes, pero bueno, la influencia que hemos tenido de Gran Bretaña es inevitable y creo que lo mejor que nos pudo haber pasado. Me llegó a mis manos un libro de 1910 que se llama Argentina from a British Point of View, que lo escribió uno de estos empresarios ingleses que puso plata para construir todos los ferrocarriles.
Y bueno, y como buen inglés, en el libro hay gráficos y cifras de lo que era la Argentina de esa época. Y bueno, yo soy optimista que algún día volveremos a hacer lo que fuimos de otra manera, pero y con la ayuda de los ingleses, de los escoceses, irlandeses, galeses y de muchas otras naciones. Así que sí. Buenísimo. Y Henry, son las 7, así que te voy a dar el cierre, mira que el centro que te tiro. ¿Qué le podés decir a las futuras generaciones? ¿Qué te gustaría, me imagino, que la cultura británica digamos, se mantenga, se desarrolle, se preserve? Digamos, ¿qué le dirías a tus hijos, a las generaciones futuras de británicos respecto justamente de esa cultura? ¿Cómo te gustaría a vos que perdure? Yo creo que está muy bueno conservar y tu cultura, sea de donde sea, es muy bueno y hay que ser, me parece que perseverantes y optimistas. Me parece que vamos a ir cada vez mejor y las relaciones entre Argentina y Inglaterra, Irlanda, se van a construir para mejor. Sería necio no construir y hay que ser optimistas, siempre hay que ser optimistas y nos va a ir bien. Bueno, la verdad yo lo disfruté un montón. Fue una recorrida por el Reino Unido y por cómo, cómo se ha desarrollado, cómo ha crecido todo esto acá en nuestro país. Así que un lujo bueno, nada, el relato de ciudadanos comunes de hoy, de estos tres países del Reino Unido, y que bueno. Les agradezco un montón que hayan compartido con nosotros todas sus historias y bueno, los despido con un fuerte aplauso. No, o sea, participaron y fue la única banda sudamericana que participó por segunda vez. Y bueno, tocaron, no les tiraron con tomate, pero allá, viste, en Escocia se la pasan tocando la gaita todo el día, así que. Y había bandas de Canadá, de Estados Unidos, pero de Sudamérica fue la única banda que fue. Y la pasamos bárbaro. Fuimos a los Highland Games, que son eventos muy lindos, donde también hay mucho deporte, así que vale la pena. Sí. Deporte, sí. Sacó ella. No hablan inglés. Hablan irlandés. Haber pronunciado tal palabra, todo bien irlandés, porque los curas eran irlandeses. Sí, exactamente.